Bienvenidos al curso de migraciones, que es un curso, es muy pequeño, pero yo creo que va a ser suficientemente intenso y con un valor añadido suficientemente grande como para que las personas que participáis salgáis por lo menos con una idea mucho más clara de qué información hay y dónde podéis Y estoy ampliarla dando después. una conferencia para 200 personas. Gonzalo, estás Ay, hablando a todos. Y bueno, yo soy Lucila Rodríguez Alarcón, directora de Por Causa, y en realidad estoy aquí solo para agradeceros a todos que os hayáis unido y que hayáis aportado un donativo que para nosotros es súper importante y que valoréis el trabajo de Por Causa porque nos cuesta muchísimo salir adelante con nuestro trabajo, no es tan fácil como cuando haces labores más asistencialistas, que es más obvio, y da mucha sensación de alegría pensar que más de 100 personas estáis aquí confiando en que lo que hacemos y lo que sabemos tiene valor. De modo que espero que cuando acabe el curso tengáis todavía más esa sensación y os hagáis por causistas en espíritu. Algunos de vosotros y de vosotras creo que ya lo sois porque estuvisteis en el curso anterior o nos habéis seguido durante tiempo. Pero bueno, que sepáis que yo creo que si algo bueno ha tenido todo lo que ha pasado últimamente es esa sensación de que podemos recuperar los tejidos sociales y la unión y todas las partes esenciales del conocimiento y volver a tejer unas redes que sean nuestras, que sean de las personas y que estén basadas en el conocimiento y en la información y en la bondad y sobre todo en el amor, porque creo que el amor es uno de los vectores de cambio más importantes. Y sin daros más la chapa, de nuevo francamente agradecida, nos veremos en la próxima sesión. Os dejo con la directora de este curso, que es Salini Arias, y con Gonzalo Fanjul, que es nuestra gran estrella de la fundación, que os va a pegar una chapa que os va a dejar tiesos. Vais a salir de aquí como nuevos, ya veréis. Pues nos vemos dentro de poco. Hasta luego. Muchas gracias, Lula. Hola a todos. Es un placer volver a ver muchas caras conocidas, o por lo menos las que me aparecen en la primera pantalla. Quería deciros que, bueno, dos cositas muy breves antes de comenzar el cursillo. Durante el cursillo vamos a realizar una sesión de 45 minutos donde estará hablando el ponente, en este caso Gonzalo, y luego dejaremos de 10 a 15 minutos donde los micrófonos se activarán para todos vosotros y podréis hablar. Intentaremos hacerlo de la de la mejor manera posible y no tapándonos los unos a los otros, así que si queréis ir escribiendo algunas preguntas que ya os surjan en el momento y yo las iré leyendo a través del chat y podré en plan ir dando prioridad a unas o a otras para que habléis, si os parece bien. Y luego, la segunda cosa que deciros, hay mucha gente que está básicamente pidiendo el link o directamente que ha hecho la donación, pero no lo ha hecho a través de nuestro formulario, sino porque personas conocidas de su entorno le han enviado el enlace. Entonces, hay por ahora mismo 5 personas a las que no conseguimos identificar porque han hecho el donativo, pero no tienen el enlace para poder acceder. Si es alguno de vuestros amigos, si nos podéis poner en plan en contacto con ellos para que puedan realizar el cursillo, estaría genial. Y con el tema del certificado, y ya me callo, lo prometo, vamos a decir 3 palabras que empiezan con M en honor a las migraciones a lo largo de la sesión. La primera os la voy a decir ahora, os la escribiré también en el chat. Mientras Gonzalo también está hablando, la diré por el chat y al finalizar la sesión volveré a repetir otra palabra con M, para que así nos cercioremos de que cuando os pasemos el último formulario podréis escribir las palabras, todas aquellas personas que habéis asistido a las sesiones y por tanto que queréis recibir el certificado. Es la única manera que tenemos de medir que estáis en la asistencia. Así que nada, la primera palabra es Mareta, así que nada, ya os dejo con Gonzalo y os escribo la palabra por el chat. Muchas gracias. Genial, gracias, Ali. Perdonad por el exabrupto de antes, pero es que mis hijos tienen una habilidad particular para, en cuanto empieza cualquier esto, de repente aparece por ahí para, al menos llevo los pantalones puestos o no, que ya es diferente de lo que ha ocurrido con unos cuantos en estos días de confinamiento. En fin,
Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Quizás algunas y algunos habéis estado en la sesión que dimos breve de Tumba tu cuñado. Algunas de las cosas que diré hoy os sonarán familiares de entonces, pero lo bueno de hoy es que tenemos un poquitín más de tiempo para profundizar en los temas y he añadido cosas que yo creo que, en fin, que completan esa visión un poco general, introductoria, de las migraciones, ¿no? Y me disculpo por adelantado porque mi visión del fenómeno migratorio, del fenómeno de la movilidad humana, es una visión que no digo que contradiga, pero que escapa un poco al relato habitual que tenemos de la cuestión migratoria, en donde nos movemos en un margen casi binario entre quienes opinan que las migraciones son una amenaza para las identidades, para las economías, es decir, básicamente un fenómeno a frenar, y quienes creen que se trata esencialmente de un asunto humanitario y en fin, de un desafío en donde tenemos que intervenir para proteger los derechos de unas víctimas. Y la realidad es que eso, en mi opinión, siendo lo segundo completamente cierto y estando completamente de acuerdo en parte, en realidad eso, en mi opinión, limita, reduce el debate migratorio a una cuestión estrictamente fronteriza, ¿no? Y yo creo que hipertrofiamos realidades que son relevantes, pero que son solo parte de la historia, como la frontera sur de los Estados Unidos o la frontera sur de Europa, que son espacios de, yo diría que de excepcionalidad, de violación casi estructural de los derechos fundamentales, en donde los estados de derecho traspasan líneas rojas de manera constante, pero que no dejan de ser una parte de la realidad, ¿no? Y luego explicaré por qué, cuando uno amplía el foco, cuando uno considera no a los 28 o 29 millones de refugiados que viven en el planeta, sino a los casi 280 millones que se consideran migrantes en este momento en el conjunto del planeta, la realidad es mucho más compleja. Y esencialmente se trata de una realidad, en fin, que cuenta una historia de éxito, fundamentalmente una historia de éxito. Yo asocio el fenómeno migratorio esencialmente a buenas noticias. No estamos hablando ciertamente de un problema, estamos hablando de una bendición para las sociedades que reciben a los trabajadores migrantes, de uno de los mecanismos más eficaces que tiene el individuo para salir de la pobreza, de un mecanismo fundamental de transferencia de recursos para los países en vías de desarrollo, en donde, por supuesto, se producen también problemas y un desafío humanitario, sobre todo relacionado con el desplazamiento forzoso y, como digo, con las violaciones de derechos fundamentales en algunas fronteras, ¿no? Pero, en fin, quería hacer este matiz porque no quiero parecer frívolo y escucharéis, tengo una perspectiva a veces un poco, que a veces resulta un poco, bueno, hay gente que la encuentra un poco irritante porque a veces es una perspectiva demasiado economicista de este asunto. Tiendo a ver este tema, en fin, como lo que soy, como un economista, tiendo a verlo como la regulación de un mercado, de un mercado de personas, en este caso, es decir, en donde hay una oferta y una demanda que responde a los incentivos, a las regulaciones y a las instituciones propias de un mercado muchas veces, ¿no? Pero quizás esto es algo que podamos hablar después en el debate, ¿no? Si os parece, voy a compartir la pantalla para ir siguiendo un poco la presentación y que la podáis ir viendo conmigo. A ver, vamos a ver si esto funciona. La tenéis la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues dejadme para empezar explicar muy brevemente por qué creo que este tema debería importarnos. Es decir, por qué creo que debería importar en general a la comunidad internacional, pero a cualquiera de nosotros como individuos, como ciudadanos, el debate de las migraciones, ¿no? En primer lugar, y esto está relacionado con lo que explicaba antes, porque es posiblemente uno de los asuntos que presenten una mayor magnitud en cuanto a sus costes directos y de oportunidad, tanto para el desarrollo, es decir, para en fin, el esfuerzo por reducir la pobreza global, por reducir las brechas de desigualdad. Es el asunto que a mí siempre me ha interesado más, es decir, mi puerta de entrada al debate de las migraciones. Cuando hablo de costes directos me refiero a que, como decía antes, las migraciones afectan, es decir, esta regulación migratoria, en fin,
supone una vulneración de derechos, mucha gente pierde la vida, pero sobre todo lo que hay es un monumental coste de oportunidad, es decir, beneficios y ganancias no generadas por un sistema que no solo es inmoral, sino que es esencialmente idiota, como trataba de explicar el otro día, ¿no? Y esos costes afectan a los países pobres y afectan al desarrollo, pero afectan de manera mucho más amplia al interés común. Yo trato de argumentar siempre a quien me quiere escuchar que esta cuestión migratoria es sobre todo un disparo en el pie para las sociedades que están imponiendo un modelo de puerta estrecha y semicerrada que, digamos, choca en fin, con los incentivos fundamentales de los seres humanos, con las necesidades de las economías y con procesos que, como luego veremos, son atávicos, ¿no? En segundo lugar, creo que esto nos debe importar porque este es posiblemente en fin, de un puñado de asuntos que incluye el cambio climático, la transición fundamental de los derechos de la mujer en el siglo XXI y algunos otros pocos temas, es posiblemente una de las grandes encrucijadas éticas y políticas del siglo XXI. Creo que es difícil encontrar asuntos que determinen tanto y en tantos aspectos diferentes el debate público, que coloquen y que tumben gobiernos, que hagan, es decir, que determinen el debate público y las narrativas públicas de la manera en que lo hacen las migraciones y la movilidad humana, ¿no? Esto es cierto para regiones importantes de destino como Europa y Estados Unidos, pero es cierto para grandes países emisores, es cierto para los movimientos sur-sur que se producen en África y otras regiones, por lo tanto, es uno de los asuntos que yo creo en ese sentido nos deberían importar más, ¿no? Y un tercer tema que a mí personalmente me atrae especialmente y que de nuevo nos remite al espectro amplio de quienes se mueven, no solo a la protección de los derechos fundamentales o a la protección de los derechos humanos, es que realmente este es un espacio para aventureros de las políticas. No sé cómo explicarlo, es decir, es un espacio en donde uno de los grandes desafíos del siglo XXI lo estamos tratando con normas y con instituciones básicamente del siglo XIX, ¿no? Hay tal margen para la innovación, tal margen para la creatividad, para mejorar las normas, para construir instituciones, para reconsiderar los fundamentos y los supuestos con los que hemos venido trabajando hasta ahora, que realmente a mí es un asunto que me apasiona, ¿no? Es decir, hay otros temas que son muy importantes, pero este es uno en donde tenemos más por construir, ¿no? Y en donde podemos ser más creativos y más innovadores. Y yo creo que en fin, de nuevo, como algún otro ámbito, de nuevo me remito al cambio climático, los derechos LGTBI, es decir, cuestiones que en nuestra sociedad se han abierto paso y que están generando procesos de innovación política. Este es uno de los fundamentales, ¿no? Y por lo tanto, estas tres cuestiones a mí me interesan especialmente, ¿no? Yo lo que os quiero proponer hoy es una introducción en 7 grandes puntos, 7 grandes titulares, algunos de los cuales adelantaba el otro día, pero profundizaremos un poquitín más, ¿no? Primero, la idea de que las migraciones no son un fenómeno reciente, sino un fenómeno atávico, por lo menos en la historia moderna y desde el proceso de industrialización de mediados del siglo XIX, ¿no? En segundo lugar, que como veremos, aumenta el número de migrantes, pero no la intensidad del fenómeno migratorio como tal, que se mantiene de manera relativamente estable en los últimos años, ¿no? En tercer lugar, que las migraciones, a diferencia en fin, de ese mito que está también establecido en el imaginario público de nuestras sociedades, las migraciones no son una avalancha de los países pobres a los países ricos, sino que más bien son un fenómeno sur-sur y un fenómeno norte-norte, si pensamos, por ejemplo, en el caso de la movilidad dentro de la Unión Europea, tanto como un fenómeno sur-norte, ¿no? El cuarto elemento es que las migraciones son un fenómeno voluntario en su mayoría, o bueno, relativamente voluntario, luego matizaremos ese concepto, no quiero frivolizar ahí, pero que hay una parte de las migraciones, y esto es muy importante, que se producen de manera claramente forzosa, es decir, gente que escapa para salvar sus medios de vida más fundamentales, incluso sus vidas, ¿no? Y que esos dos fenómenos conviven en algunos casos y que debemos tratarlos casi con una mirada bifocal, ¿no? El quinto elemento es que los migrantes suponen, esto es un hecho, lo trataré de argumentar después, un beneficio económico y social para los países de destino, para los países de origen y ciertamente para ellos mismos, ¿no? Por lo menos en términos medios, en términos agregados, aunque luego encontremos siempre historias que nos cuentan todos los matices, ¿no? El sexto punto es que
los migrantes no suponen una amenaza para la seguridad, por lo menos no más que otros grupos que sepamos, y en algunos casos están por debajo de la media en este sentido. Daré alguna información anecdótica sobre eso, pero sí me interesa reseñarlo, digamos, ¿no? Y finalmente, un argumento que me parece clave y que liga con la tercera sesión que tendréis conmigo, que habla de las alternativas, ¿no? Y es que las migraciones, el fenómeno de la movilidad humana, es un fenómeno que debe ser gobernado, que puede ser gobernado, que debemos aspirar a gestionar para optimizar el equilibrio de riesgos y de oportunidades asociadas a esa movilidad, ¿no? Lo que no podemos hacer es controlarlo como si esto fuese un grifo que abrimos y cerramos, ¿no? Y si os dais cuenta, eso es exactamente lo que persiguen todos los sistemas migratorios de las grandes regiones de destino en este momento, ¿no? Y eso genera distorsiones, en fin, éticas y prácticas mucho más allá de lo aceptable, ¿no? Así que si os parece, vamos a ir viendo estos 7 puntos. Horror, son las y cuarto pasadas. Bueno, vamos a ir viendo estos 7 puntos y esto iré profundizando más en algunos que en otros, pero de modo que después podamos tener esa conversación, ¿no? Bueno, el primer argumento fundamental, por cierto, esto aprovecho para deciroslo ahora, os haremos llegar la presentación, os haremos llegar todas las presentaciones del curso. Además de las presentaciones, incluiremos el origen de los datos y de los gráficos que aparecen aquí. Y además, por lo menos en mi caso, no sé, supongo que en otros casos también, pues os enviaremos también una bibliografía recomendada, ¿no? Un pequeño para saber más que combine pues piezas que sean a lo mejor un poco más técnicas, más académicas, sobre todo alguno de los libros que se puede leer en este tema, pero también pues material periodístico o más didáctico, más breve que os pueda ser útil, ¿no? Así que no es necesario que, en fin, que toméis nota de todos los detalles ahora, ¿no? Bueno, el primer argumento que os quería trasladar es esta idea de la movilidad humana como un fenómeno atávico, ¿no? Sobre todo los movimientos de población modernos vinculados a la revolución industrial, al despegue de las grandes regiones, de las regiones, digamos, más dinámicas, excolonias, durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí tenéis un gráfico de la Universidad de Oxford, que es un gráfico interesante que muestra esta movilidad tanto de la Unión Europea como, bueno, sobre todo de la Unión Europea, pero también algunos movimientos, por ejemplo, de las poblaciones chinas que llegan a California durante el siglo XIX y que tiene, en fin, prácticamente la ocupación desde el punto de vista económico de regiones enteras en el norte y en el sur de América Latina, también en Oceanía, y que están vinculadas fundamentalmente a la generación de oportunidades económicas, a los dos factores fundamentales de empuje y de atracción que iremos viendo a lo largo de todos los casos, es decir, la idea de que tú tienes oportunidades económicas en destino, en forma de trabajo, en forma de inversión, en forma de materias primas, de diferentes factores, digamos, que pueden atraer la mano de obra extranjera, y tienes factores de empuje fundamentales que están relacionados, pues, en fin, con las dificultades para ganarse la vida en los países de origen, ¿no? Hay muchas historias fascinantes que relatan estos procesos. En realidad, si cambiásemos los nombres y los países de origen y destino, son probablemente las mismas historias que podríamos estar contando ahora, esencialmente cuando hablamos de la inmigración, ¿no? Europa tiene una tendencia irritante a olvidar su historia, no solo la historia algo más lejana como esta de hace un siglo y medio, casi 2 siglos, sino la historia mucho más reciente. Por ejemplo, los 700.000 españoles que tuvieron que salir durante la Gran Recesión, ¿no? Este es otro caso que es muy significativo, otra experiencia, que es la experiencia de movilidad dentro de la propia Europa, antes incluso de la existencia de la Unión Europea como tal, es decir, desde luego del espacio Schengen de movilidad en el periodo de posguerra, y en donde países como Portugal y como España fueron protagonistas, pero no solo. Italia, norte de África, en aquel momento todavía colonias de Francia, por ejemplo, Argelia o Marruecos, es decir, que se produce una movilidad intensa que, por otro lado, explica uno de los procesos de desarrollo económico y de progreso más dinámicos que recuerda Europa, ¿no?
en realidad, si tuviésemos que mirar esa fotografía a lo largo de los últimos pues, 30 años aproximadamente, lo que vemos en el gráfico de la izquierda es que efectivamente las migraciones crecen en términos absolutos y han ido creciendo prácticamente hasta doblarse en un periodo, como digo, de unos 30 años, desde 1990 hasta ahora, ¿no? Pero en realidad cuando miramos la proporción de personas que se mueven con respecto al número total de habitantes del planeta, la población mundial, nos damos cuenta de que no solo la línea es relativamente estable, es decir, que no se produce una subida tan considerable como en el caso de los valores absolutos, sino que nos mantenemos en unas proporciones, en fin, yo diría que ridículas, si lo comparamos con los efectos que tienen las migraciones, ¿no? Estamos todavía ahora por debajo del 4% de la población mundial, es decir, que las migraciones, a pesar de la importancia mediática, política, social, narrativa que tienen, las migraciones no dejan de ser por ahora, en fin, una excepción a la regla, y la regla es que la gente se mueve, pero se mueve dentro de sus propios países o se queda donde nació, ¿no? Si miramos esos flujos de población, de movilidad, esto, como os decía el otro día de una manera muy rápida, yo creo que eso nos permite pues, también desmontar algunos de los mitos con los que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? El número total de migrantes en el año 2019 era de 278 millones de personas. Cuando miramos en este gráfico que es tan ilustrativo, es un gráfico donde veis las diferentes regiones del mundo y los corredores migratorios entre las diferentes regiones del mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, entre el sur de Asia, esta línea, hacia América del Norte, o entre América Central y América del Norte. El ancho, digamos, de cada una de estas bandas ilustra la magnitud de esos procesos, ¿no? En millones de personas, ¿no? Esto quiere decir que de Centroamérica a los Estados Unidos, entre 2010 y 2015 se movieron aproximadamente, bueno, Norteamérica, no solo Estados Unidos, se movieron aproximadamente 4 millones de personas, ¿no? Pero esto lo que nos permite ver es que efectivamente hay algunos corredores, como el de Centroamérica a Norteamérica, o como el de Sudamérica al sur de Europa, en donde sí hay, digamos, transferencias importantes entre el sur y el norte, ¿no? Pero si os dais cuenta, algunos de los flujos más relevantes en términos de magnitud que se producen en el planeta, se producen entre las propias regiones en desarrollo, ¿no? Trabajadores de Asia del Sur, por ejemplo, indios, bangladesíes, pakistaníes, que van a trabajar a Asia Occidental, ¿no? A Singapur, incluso a China y a otros países de la región, ¿no? La movilidad dentro de la propia región de África subsahariana, ¿no? Si os dais cuenta, África subsahariana, en fin, se desplaza a muchas otras zonas del mundo, pero en términos comparativos, básicamente África no ha empezado a emigrar al norte, no ha empezado a migrar a los países desarrollados, y eso tiene una explicación perfectamente racional y no tiene nada que ver, desde luego, con la eficacia de las políticas de control, y es que la mayor parte de los africanos, como luego veremos, carecen del capital económico y educativo que es fundamental para dar el salto, ¿no? Y que, sin embargo, sí podemos observar en otras regiones del mundo que tienen, digamos, que han alcanzado un punto de madurez con respecto a su capacidad de movilidad que desencadena, digamos, procesos. Esto lo vamos a comentar después, ¿no? Bueno, cuando vemos este gráfico anterior, estoy hablando de la fotografía amplia, de esos 280 millones de personas a los que me refería, ¿no? Pero si nos fijamos específicamente en ese fenómeno del desplazamiento forzoso, aquí sí vemos un incremento tanto en términos absolutos como en términos relativos, ¿no? Y aquí lo que vemos es que el número de personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, pues como decía antes, para salvar su vida, para salvar sus medios de vida más fundamentales, que escapan de un conflicto, que escapan de la persecución, como algunos grupos étnicos, como los Rohingya, que su realidad vuelve a estar otra vez ahora dramáticamente de actualidad estos días, o que escapan de shocks naturales extremos, como esos desplazamientos lentos pero continuados que hemos visto en la región del Sahel o en zonas de los Andes, en donde el deterioro climático va expulsando a las poblaciones de las zonas de donde antes podían vivir. Bueno, como digo, esos números sí van creciendo, y vemos que entre el año, básicamente en una década, a lo largo casi de la última década, estos números prácticamente se han doblado. De hecho, en el último año me parece que los números son todavía algo más altos, ¿no? La inmensa mayoría de este grupo,
son casi 2/3 partes, bueno, o por lo menos un 60%, es población desplazada internamente, es decir, es población que abandona su lugar de origen pero no llega a cruzar una frontera, ¿no? Pensad, por ejemplo, en las poblaciones congoleñas que de la República Democrática del Congo que huyen de sus zonas de origen, ¿no? Pero luego a partir de ahí tenemos a los refugiados como tal, a los solicitantes de asilo y al grupo que está, el grupo de UNRWA, que es un grupo que se mantiene estable en el tiempo, que son sobre todo poblaciones palestinas, ¿no? Bueno, si miramos el grupo de la tendencia del número de refugiados que existen en el planeta, estos números fueron cayendo de manera continuada hasta mediados de la década pasada, pero a partir de ahí y por diferentes razones, sobre todo en esta época, como sabéis muy bien, los conflictos en Oriente Próximo y en algunas regiones de África, más recientemente en América Latina y el desplazamiento, o sea, la salida masiva de venezolanos, por ejemplo, a otros países de la región, esto ha hecho que los números de refugiados hayan crecido hasta prácticamente los 29 millones de personas, ¿no? El 80% de esos refugiados se encuentran en países vecinos, es decir, en otros países en desarrollo. Este es un elemento que es fundamental, ¿no? De hecho, si uno mira este otro gráfico que describe algunos de los corredores fundamentales de origen y de destino de los refugiados, nos damos cuenta pues, que uno de los principales son los millones de refugiados sirios que se encuentran en Turquía, los venezolanos que se han desplazado a un país como Perú, los sursudaneses en Sudán, es decir, o los congoleños en Uganda, es decir, que en realidad lo que no vemos aquí, con la única excepción de Estados Unidos, por la población que ya tenían no por los últimos años, y Alemania más recientemente por la acogida de refugiados sirios, la realidad es que la inmensa mayoría de los países de acogida, como veis aquí en este gráfico de la derecha, son países en vías de desarrollo, ¿no? Este es otro gráfico que explica básicamente el stock de migrantes, es decir, la cantidad de migrantes que existe. Es un gráfico de 2015, por lo tanto, esta cifra de los 244 millones, como habéis visto después, ha crecido y que explica en qué medida las diferentes regiones son regiones de destino o de origen, ¿no? Y aquí vemos que una región como América Latina es una región en donde hay más población como migrante que gente o sea, que recepción de inmigrantes, es decir, sale más de los que se quedan en la región. En Estados Unidos es justo lo contrario. Estados Unidos recibe a muchos más migrantes de los estadounidenses que emigran, pero después vemos que en el caso de Europa es interesante, el número de los migrantes de Europa coincide, o bueno, son, vamos, 76 y 62 millones. Europa tiene muchos emigrantes y muchos inmigrantes, ¿no? Y eso te da una perspectiva completamente diferente de los asuntos. Algo similar ocurre en el caso de África, ¿no? El caso de Europa, lógicamente, por el proceso por el mercado único y el proceso de Schengen, ¿no? Vale. Siguiente idea que quería destacar tiene que ver con el impacto de las migraciones en el progreso económico, digamos, ¿no? Aquí os he puesto este gráfico que no es, en fin, no es de mis favoritos, pero quería tener los números actualizados para daros una idea de la envergadura del fenómeno de las migraciones en eso que se llama técnicamente los flujos de financiación del desarrollo. Es decir, todo el dinero que entra en los países en vías de desarrollo y que de una manera, en fin, más o menos intensa, contribuyen al desarrollo de los países pobres, ¿no? Y aquí estamos hablando del conjunto de los países pobres, rentas medias, medias bajas y los países de rentas más pobres, ¿no? El principal factor de financiación del desarrollo es la inversión extranjera directa, es decir, el extranjero que llega allí a montar una fábrica o a invertir, digamos, en la economía real. Eso supone más de $500 billion de dólares anuales, según los datos más recientes. La ayuda al desarrollo, de la que estamos hablando constantemente, que en fin, que a la comunidad del desarrollo, las ONGs y, en fin, en la comunidad en la que yo participo muchas veces, en fin, es el asunto que más nos obsesiona y al que dedicamos mucho tiempo, en realidad supone tan solo un 15% del total de los recursos que reciben los propios países en desarrollo. Es decir, menos de la mitad
de esto que se llaman las remesas personales, es decir, el dinero que los migrantes envían a sus países de origen y a sus familias y a sus comunidades, ¿no? Es evidente que estamos hablando de variables diferentes. No es lo mismo una ayuda oficial al desarrollo dirigida específicamente a apuntalar el desarrollo de un país, ayuda presupuestaria para que un país pueda financiar su sistema de salud, o un proyecto de agua y saneamiento en una región que desabastecida, o bueno, las remesas pues no necesariamente hacen eso. Las remesas pueden servir para comprar un televisor o montar una cancha de fútbol, como ocurrió en donde yo vivía, en un pueblecito cerca del Cuzco, en Perú, ¿no? Ahora, el que sean flujos diferentes no quiere decir que no tengan un impacto positivo en las economías y no tengan un efecto positivo a las economías de los países. La literatura está plagada de ejemplos que demuestran que las remesas suponen una palanca fundamental para el desarrollo de los países, una red de seguridad fundamental para las familias en muchos casos, un mecanismo para mejorar la educación de los hijos, para mejorar la integración, es decir, que superan con mucho los riesgos asociados o la inactividad desde el punto de vista del desarrollo que podrían tener, ¿no? En el caso de los países menos adelantados, la ayuda, es decir, del grupo de países más pobres, algunos sobre todo en África subsahariana, pero también Afganistán o Haití, son países en donde la ayuda sigue siendo más importante de las remesas, sobre todo porque sus migrantes se dirigen a otros países pobres y por lo tanto la rentabilidad del proceso migratorio es menor, y sin embargo la importancia relativa de esas remesas es fundamental cuando uno considera las oportunidades que tienen las familias, ¿no? En un país de renta media como la India o como Perú, las remesas importan, pero hay muchos otros elementos, digamos, a disposición de la economía, ¿no? En un país como Somalia, la realidad es que las remesas tienen una importancia absolutamente central junto con la ayuda, ¿no? Cuando uno mira esto desde el punto de vista de los países de destino, disculpadme que os ponga que estas diapositivas en inglés, pero son las más eficaces que tengo. En realidad, en fin, de nuevo, la literatura es absolutamente indiscutible en este sentido, ¿no? Os doy simplemente algunos datos. Este informe es un informe que publicó una consultora internacional que se llama McKinsey, muy poco sospechosa de su comunismo, en donde explicaba, digamos, la importancia de las migraciones para las economías de los países de destino. Y te dicen, entre otras cosas, que, por ejemplo, ese primer dato, entre el 40 y el 80% del empleo creado en los principales países de destino entre los años 2000 y 2014 tuvo que ver de manera directa o indirecta con la inmigración. Dicho de otro modo, el migrante no llega para repartirse una tarta fija, no llega para competir por un empleo con el nativo, que esa es el mito con el que, en fin, que trata de alimentar la ultraderecha y los movimientos más xenófobos, sino que el migrante viene a incrementar el tamaño de la economía, a generar recursos para ellos mismos, pero también a generar recursos para el conjunto de la sociedad, ¿no? Esto se puede ver en términos de crecimiento de la economía. Este dato de Producto Interior Bruto tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el impacto en términos amplios en el empleo, y un elemento que sí es fundamental y que es un problema, y es que el salario medio, es decir, el ingreso medio de los trabajadores inmigrantes, sí está sistemáticamente por debajo, entre un 20 y un 30% del de los trabajadores nativos. Perdonadme el término, pero es como se utiliza en economía, no es que vayan con plumas, sino que de los trabajadores, digamos, españoles o que ya estaban allí, o inmigrantes de generaciones anteriores, están como entre un 20 y un 30% por debajo, ¿no? Quizás a alguien le sonará esta cifra. Entre un 20 y un 30% es una cifra que se cita habitualmente cuando se habla de el déficit salarial de las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo que los hombres, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una vinculación de dos grupos que claramente están perjudicados por el sistema económico, ¿no? Bueno, los ejemplos en este sentido son numerosos, ¿no? Os mandaré en la bibliografía un ejemplo que
que es casi un experimento social, pues similar a muchos de los experimentos sociales que estamos haciendo ahora con el coronavirus, porque ocurren cosas muy gordas en un periodo muy concentrado de tiempo. Este es alguien, a lo mejor le sonará esta fotografía, es el Marielito, que es un barco, uno de los barcos que llegan durante un periodo de tiempo corto, creo que era a principios de los 70, en donde Fidel Castro permite que los cubanos lleguen a los Estados Unidos y se produce una llegada muy concentrada de gente a una zona muy concreta de Estados Unidos, que es la Florida, a Miami, y eso ha permitido a los economistas hacer un estudio de cuál es realmente el impacto de la llegada de los migrantes, con diferentes niveles de capacidades y con otros. Bueno, llegan exactamente a la misma conclusión que os estaba comentando antes, ¿no? No hay un efecto sobre el empleo de los nativos, no hay una caída de los salarios de los nativos, se generan beneficios para la economía y estos crecen en el largo plazo, ¿no? Hay un debate interesante porque hay un profesor que yo tuve de la Kennedy que se llama George Borjas, que es un economista de origen cubano precisamente, pero es uno de los economistas, digamos, más duros con la cuestión migratoria. Muy contestado por otro economista también de Harvard, que a mí es un tipo que me entusiasma, que se llama Michael Clemens. Os pasaré alguna referencia de él que precisamente, analizando también el caso del Marielito, ha llegado a conclusiones completamente diferentes, ¿no? Con datos actualizados y, en fin, se puede decir que el consenso en la comunidad de los economistas es que esta es una realidad, ¿no? Bueno, voy a ir un poquitín más rápido porque son ya menos 20, pero desde el punto de vista de la seguridad os voy a mandar más información, pero de nuevo, no hay nada que parezca que, es decir, que justifique esta idea, esta lógica que vincula el incremento de la inmigración con el incremento de la seguridad, ¿no? Hay, de hecho, ejemplos francamente interesantes, por ejemplo, que se hizo en Inglaterra y en Gales entre los años 97 y 2009, que compara la evolución de los crímenes, tanto los crímenes contra la propiedad, que es la barra más clara, como los crímenes violentos, con la evolución de la emigración, ¿no? Y te das cuenta de que no hay una posible correlación entre ambos fenómenos, ¿no? Lo mismo es este estudio en el caso de los Estados Unidos, en donde hay una correlación aparente hasta el año 90, pero a partir de ahí el número de migrantes por cada 100.000 residentes sigue creciendo, mientras que el número de crímenes violentos se desploma por razones que tenían poco que ver con la comunidad de migrantes y que tienen que ver con otros factores, ¿no? Esto no quiere decir que los migrantes no cometan crímenes, no cometan crímenes. Por supuesto que cometen crímenes. La cuestión es si los migrantes cometen, en términos relativos, más crímenes que la población que ya estaba ahí. En realidad, no hay nada que permita afirmar eso, y por lo tanto no puede ser un elemento que se utilice contra ellos, ¿no? Bueno, lo mismo con el caso del terrorismo. Voy a pasar estas dos porque vamos cortos de tiempo, ¿no? Cuando las veáis, veréis que hablan un poco de quién participa en operaciones terroristas, y comparado con la percepción que los estadounidenses y otros tienen de la inmigración y su vinculación con el terrorismo, ¿no? Aquí os cuento como anécdota que la nueva secretaria de Estado de Migraciones en España es una experta en terrorismo, ¿no? Lo cual me pareció una coincidencia poco feliz, porque parece que se escoge a una persona por un asunto que en realidad tiene muy poco que ver en un país que, en fin, que como sabéis muy bien, somos perfectamente capaces de darle la vuelta a cualquier asunto, ¿no? Bueno, estos asuntos, es decir, todas estas cuestiones que yo os estoy mencionando sobre el impacto en la economía, el impacto en la seguridad, las razones por las que vienen, dónde se mueven, quién y de qué manera, nada de todo esto, es decir, todos los hechos, los fundamentos, la verdad que se esconde detrás del fenómeno migratorio, eso está a un lado, y al otro lado está la conversación política. Y la conversación política, desafortunadamente, está ahora tomada por personajes como estos, como Donald Trump, Marine Le Pen o Víctor Orbán, que han hecho de la xenofobia, han hecho de la estigmatización del otro y del extranjero, pues una punta de lanza para un programa nacional populista que va mucho más allá de todo eso, ¿no? Vais a tener una sesión específica hablando de populismo y hablando de la franquicia anti-inmigración de mis compañeros de Por Causa, así que no me voy a entretener, pero me gustaría que en esta sesión introductoria lo vinculásemos con los elementos más amplios, ¿no? Bueno, hay una cuestión fundamental que es con la que quiero terminar en estos últimos 5 minutos mi presentación,
que es la que tiene que ver con las razones de la movilidad, ¿no? Y aquí, bueno, para que no os distraigáis con el gráfico, os cuento primero el argumento fundamental, ¿no? La idea es que cuando uno escucha, en fin, vamos a poner un nivel bajo de conversación pública, una tertulia, por ejemplo, de estas de la radio, en donde tú tienes a un tipo que te está hablando de la crisis nuclear en Irán y a renglón seguido, en fin, de los efectos del cambio climático, lo que él haría para la vacuna del coronavirus y después de la cuestión migratoria, ¿no? Pues cuando llega la cuestión migratoria en concreto, dependiendo en qué lado esté, te dice, bueno, son una amenaza, que son poblaciones que no paran de tener hijos y que en fin, nos van a invadir a menos que blindemos nuestras fronteras. El que está enfrente, que juega el papel del progre de la tertulia, te dirá que no, que son unos pobrecillos, que son unas víctimas y que no tienen, y que lo que hay que hacer es ayudarles a no emigrar, ¿no? Hay que el pobre inmigrante que parece imbécil, que no sabe lo que hace, hay que ayudarle a que no se equivoque y que no venga para acá. Si alguien les hubiese contado qué es lo que está ocurriendo en las rutas del Sahel o en Libia, o en fin, ya os digo, como si tratan a los migrantes como si fuesen niños de 3 años, ¿no? Bueno, la realidad de facto, cuando hablamos de esos 280 millones de personas a los que me refería antes, la realidad, como digo, tiene muy poco que ver con todo eso. La realidad es un proceso mucho más racional y mucho más explicable de lo que muchas veces esta caricatura en blanco y negro nos sugiere, ¿no? Y la realidad es que hay 2 factores fundamentales de empuje para la movilidad humana. Insisto, pensad en los 280 millones de personas, no en la gente que vive de un conflicto. Hay un factor de empuje fundamental que es la aspiración de progreso. La idea de que desplazándose de un punto A más pobre a un punto B más rico, tus oportunidades en la vida, las oportunidades de tus hijos, la posibilidad de, en fin, tu proyecto de vida se va a transformar por completo, ¿no? Y ahí esa aspiración, una aspiración, por otro lado, en fin, que se ajusta mucho a la realidad con todas las dificultades que viven los migrantes al llegar a los países de destino, ese elemento es lo que constituye un factor de empuje fundamental, ¿no? Y cuando uno analiza de manera ajustada y casi quirúrgica, entomológica, cuál es la magnitud de estos factores, te encuentras con argumentos como este, que os cuento muy brevemente, ¿no? Este economista al que hacía referencia, Michael Clemens, que es uno de mis héroes personales, trabaja para un centro de estudios que se llama el Center for Global Development en Washington, y ellos hicieron un estudio que lo que analizaba era la brecha de oportunidad que había entre potenciales migrantes en un país de origen, en una serie de países de origen, y los Estados Unidos. Y calculaban cuál era el beneficio esperado de esos migrantes en términos de dólares por hora, de ingreso de dólares por hora, simplemente si se trasladasen de su país de origen a su país de destino. Y hacen un análisis que no es como el análisis que podríamos hacer nosotros, que sería calcular, dividir la renta per cápita de los Estados Unidos partido por la renta per cápita de Costa Rica y decir, bueno, pues entonces es 2 veces más o 1,5 más. Lo que hacen es considerar todos los elementos, digamos, que están en juego en este sentido. El coste de la vida en origen y el coste de la vida en destino. Si tienen capacidades, por ejemplo, si hablan el idioma o no lo hablan. ¿Cuánto les costaría desplazarse o no? ¿Cuál es su nivel de educación? Es decir, todos los elementos. Y llegan a conclusiones como estas. Y es que un país, para un filipino, la posibilidad de desplazarse, de emigrar a los Estados Unidos, prácticamente multiplica por 4 sus ingresos reales, ajustados al coste de la vida. Es decir, puede multiplicar por 4 las cosas que puede adquirir en los Estados Unidos con respecto a las que podía adquirir en Filipinas. En el caso del Perú, son cifras aproximadamente similares, incluso un poco mayores. Lo mismo con Jamaica, un poco menos en un caso como el de Costa Rica, ¿no? Que es en donde, digamos, la situación en origen es mejor en términos comparativos que otras, ¿no? Esto en realidad, cuando lo miramos desde esta perspectiva, y ya me di cuenta que son -4, voy a terminar ya, que es esto es un mensaje para mis compañeros, que como me comieron 5 o 10 minutos al principio, me siento empoderado. Esto es lo que... minutos más, Gonzalo. 5, vale, gracias. Esto es lo que en economía se llama el elefante de Milanovic. Branko Milanovic es un economista muy famoso, lo tenéis en fin, lo podéis buscar, os haré
alguna sugerencia, que ha escrito sobre el tema migratorio también. Pero él sobre todo se hizo famoso, es un economista de la desigualdad, y se hizo famoso por esta figura, que lo llaman el elefante de Milanovic porque tiene esta forma de elefante, ¿no? Y esto básicamente es una fotografía de la distribución del ingreso, de la riqueza que se generó entre los años 88 y 2008, en la gran expansión de la globalización, la gran expansión del crecimiento, de la prosperidad en el conjunto del planeta, pero sobre todo en algunas regiones, ¿no? Y él básicamente te dice cuál fue el incremento real del ingreso de la población dependiendo de dónde se encontrase, digamos, en el mapa del mundo. Y el mapa del mundo es el 5% de la población más pobre del mundo, el 15% de la población más pobre del mundo y así hacia arriba hasta el 5% de la población más rica del mundo, ¿no? O el 1 o el que. Es decir, ¿qué significa este mapa? Que la parte fundamental de la riqueza que se creó, que es lo que está por debajo de la línea aquí, que se creó durante esos años, en realidad se quedó en los países que están en la gama media, digamos, de las rentas de ingreso del conjunto del mundo. Y estos no son países como España o como Italia, aunque nos comparemos con Alemania. Son países como India, como Brasil, como Argentina, como México, como China, desde luego. Es decir, lo que llamamos sobre todo las grandes economías emergentes, y no solo las grandes economías emergentes, países como Singapur y otros, que fueron los que más aprovecharon ese proceso de globalización, ¿no? También lo aprovechó mucho una parte muy pequeña de la población más rica del mundo. Eso que llamamos el 1 o el 5% más rico del planeta, esos ganaron mucho durante este tiempo, porque es un tiempo en donde se disparó la desigualdad dentro de los países ricos, ¿no? Y aquí, si os dais cuenta, quienes perdieron más, por lo menos perdieron en términos relativos, y algunos perdieron en términos también reales, son las clases medias de los países desarrollados, ¿no? Esto explica, en fin, este gráfico ya os lo enviaré porque es una gozada pensarlo un poquitín en más detalle, pero explica, entre otras cosas, pues, primero, que un número incontable de miles de millones de personas pasaron de no poder emigrar porque no tenían capacidades económicas o educativas, pasaron a encontrarse en este espectro de la población, es decir, en quienes sí podían emigrar porque tenían esas posibilidades, y eso incrementó el número de migrantes totales en el planeta, ¿no? Pero además generó un efecto, digamos, de rechazo, de agravio en una población de los países ricos, las clases medias de los países ricos, que habían vivido décadas de bonanza y que de repente se encontraron con que la globalización suponía una competencia para ellas. Procesos de desindustrialización, precarización de los trabajadores, pérdida de poder de los sindicatos y de la capacidad de negociación de los trabajadores, en fin, toda la historia que conocéis muy bien hasta el día de hoy, en que una parte importante de la generación que viene detrás de mí, la generación de mis hijos, pues es una generación precarizada que no va a tener y en ese sentido se igualan con los migrantes, ¿no? Esto viene explicado también en este gráfico, que es otra manera de contarlo. En realidad, cuando tú tienes muy poco, no tienes esos recursos para emigrar; cuando tienes mucho, no tienes esos incentivos para emigrar. Quienes emigran las clases medias. A medida que los países se van incorporando a niveles medios de progreso, lo que ocurre es que los países pueden emigrar más gente puede emigrar de la que emigraba antes, ¿no? No emigra el que quiere, sino el que puede. No emigra a África subsahariana, a los países del norte, porque no pueden; emigra a América Latina, emigra a Marruecos, emigra el sur de Asia, que se encuentran en esa situación, ¿no? Bueno, no voy a entrar en estos detalles. Bueno, sí me gustaría decir algo y termino con esto. Cuando tú ignoras esas vertebradores estructurales del fenómeno de la movilidad humana, es decir, ese factor de empuje fundamental y el factor de atracción, que es la oportunidad, no solo el factor de empuje, que es la aspiración de ingreso, y el factor de atracción, que es la oportunidad de trabajar en destino, y algunos otros que los complementan, la existencia de diásporas, por ejemplo, la evolución de los mercados de trabajo. Es evidente que un mercado de trabajo más robotizado es un mercado que necesita menos inmigrantes, la distancia a destino y, por supuesto, las políticas de control. Todos estos factores, digamos, ajustan esas variables fundamentales de movilidad, pero si las variables fundamentales de movilidad operan con la suficiente intensidad, básicamente esto, en fin, iba a blasfemar, pero no lo voy a decir, esto no lo para nadie. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que los flujos migratorios se ajustan. Esta es una fotografía de un mapa de las rutas migratorias que se abrieron en África y en Oriente Próximo como respuesta a los controles que iban imponiendo los países desarrollados, ¿no? Cualquiera que esté familiarizado con lo que ocurrió en la crisis siria sabe que esto fue un proceso que fue de este a oeste, los flujos migratorios, se iban adaptando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esa adaptación tú vas haciendo que el proceso sea cada vez más caro, cada vez más costoso, ciertamente cada vez más cruel, cada vez más largo, es decir, que es un proceso que, en fin, no responde a lo que buscan los países ricos y destruye las vidas y las esperanzas de millones de migrantes, ¿no? Bueno, sí, Sally, ya te veo por ahí. Que voy oyendo Oye, el micrófono, me parece. o tú cuando hay. No podemos ir juntas. O sea, tú hay un patín ¿Hay gente hablando? No sé si ¿Hay habéis un abierto el patín de micrófono, Sally. Y esta chica que está hablando, pero no por se donde sale. vaya a ir tú, así voy de... Lo que os decía al principio, ¿no? En estos 7 puntos, en buena medida contradicen los mitos con los que hemos funcionado hasta ahora y demuestran hasta qué punto nuestro debate está más basado en emociones y en fin, en actos de fe que en la realidad, ¿no? Y mucho de lo que veamos en la parte, sobre todo de alternativas, también el impacto sobre el desarrollo tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí para no alargarme más. Muchas gracias. ¿Habéis empezado ya las preguntas? Perdonad, es que me he silenciado a mí también. Tenéis todos la opción de activar por vuestro micrófono. Entonces, la primera pregunta que hemos recibido es la de Antia Figueroa. Así que, Antia, si quieres realizar tu pregunta a Gonzalo. Sí, hola, bueno, primero gracias por la sesión porque es muy interesante. Y mi pregunta era en relación, bueno, cuando estabas hablando sobre el impacto en la seguridad y en la economía por parte de los migrantes en la población de acogida, mencionaste que la brecha salarial era, bueno, había una brecha salarial entre migrantes y nativos. Y me imagino que la brecha aumentará en el caso de que la migrante sea una mujer. Y me preguntaba si hay algún tipo de evidencia al respecto, si hay algún estudio Seguro que que lo haya hay. estudiado esto. Seguro que lo hay y lo voy a buscar, me lo voy a apuntar y os lo pasaré con la... No tengo los datos, pero o sea, sí, vamos, con toda certeza, hay capas de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Desde luego el fenómeno de la migración de mujeres es una capa de vulnerabilidad añadida. El hecho de que tengas papeles o no los tengas es otra capa de vulnerabilidad añadida. Es decir, que son capas de vulnerabilidad y, por supuesto, esta es una de ellas. ¿De acuerdo? Shali, no sé si vosotras estáis, luego me pasáis para poder Sí, seguir. perfecto. Genial. Estamos apuntando las preguntas. La siguiente era Marga, en hacernos una pregunta, así que Marga, si quieres formular tu pregunta. Hola. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí. perfectamente. Vale, perfecto. Hola, Gonzalo. Mira, te quería preguntar, has comentado y te leo lo que has dicho textualmente, que el inmigrante incrementa el tamaño de la economía, que genera recursos y beneficios para la economía a largo plazo. Entiendo que los gobiernos manejan este tipo de cifras y de datos, ¿no?, para llegar a este tipo de afirmaciones. Y si es así, ¿por qué una política de cierre de fronteras tan determinante como la que tiene la Unión Europea o en Estados Unidos? Primero, porque quiero decir, básicamente porque las elecciones se celebran cada 4 años. Esa es la respuesta corta, ¿no? Y como decía antes, este es un juego bifocal, ¿no? Estamos hablando de fenómenos que tienen un impacto en más largo plazo, en comparación con asuntos que determinan procesos electorales en plazos muy cortos y que se pueden convertir en una tormenta y volverse contra ti de manera muy rápida, ¿no? Y esto lo hemos observado en muchos casos, ¿no? Y sin embargo, tenemos oportunidades y en este momento estamos viviendo una en donde la realidad de repente te cambia las tornas, ¿no? Y hemos visto cómo durante la crisis del coronavirus
se ha producido una carrera entre los países desarrollados por atraer sobre todo el talento de trabajadores extranjeros en el sector sanitario, ¿no? Y en otros sectores de menor cualificación, como por ejemplo los trabajadores en el sector agrario o la economía de los cuidados o los trabajadores que se ocupan de entregarnos las cosas ahora a domicilio durante el confinamiento, ¿no? Es decir que hemos visto de repente, ha sido casi un experimento en muy poco tiempo, en donde este debate que se ha etiquetado un poco, bueno, los ingleses lo llaman con el término poco feliz de trabajadores productivos, ¿no? Que a mí me recuerda a la pregunta de si tu mujer trabaja o no trabaja, que es una cosa que me irrita profundamente, ¿no? Como si en casa no trabajásemos ni hombres ni mujeres, ¿no? Los migrantes no se dividen entre productivos y no productivos. Productivos somos todos. La pregunta es si son trabajadores que están... Yo prefiero un término más neutro, que serían trabajadores esenciales en ese momento para sectores económicos de alta demanda o no, ¿no? Entonces, sí hay sectores económicos de alta demanda y eso ha abierto un debate sobre la regularización en países como España, también en Italia, en Francia, en parte en el Reino Unido de otra manera. De repente Boris Johnson ha descubierto mágicamente que le han salvado la vida a 2 extranjeros y ha decidido que a lo mejor no es tan buena idea que el Reino Unido renuncie a todos los trabajadores extranjeros que eran fundamentales para apuntalar su querida sanidad pública, ¿no? Portugal ya ha regularizado y otros, ¿no? Es decir, que para los gobiernos salir de ese dilema fundamental al que tú te refieres es muy difícil. No es que los gobiernos no lo sepan. Puede haber gobiernos que consideren que el objetivo de mantener una homogeneidad identitaria, incluso racial, dentro de los países, es un objetivo que está por encima de los intereses económicos, ¿no? Para mí, Polonia o Hungría son 2 ejemplos en este sentido, ¿no? Que mantienen tasas de inmigración muy bajas, ¿no? En términos generales, a menudo los gobiernos o los líderes políticos dicen una cosa, pero van haciendo otra, ¿no? Y van manejándose de una manera, en fin, que tiene poco que ver con ese discurso. Vale, gracias. Vale, pues muchas gracias, Gonzalo. Y la última pregunta que quería hacerla era, Franca, ¿estás Hola. por ahí? Sí, buenas tardes. Perfecto. Vale. 2, una más un comentario y el otro también una reflexión que van con lo que fueron diciendo las compañeras. En primer lugar, esto que también, digo, en el contexto de la pandemia, como es interesante ver cómo, yo hablo de Argentina y de España, que es donde me encuentro ahora, quienes se encargan de hacerlo, el Rappi, Globo, todas estas economías de plataforma, suelen ser migrantes. En Argentina suelen ser venezolanos, peruanos, aquí también latinoamericanos, entonces es otro ítem para tumbar al cuñado, es como decir, ¿quién te está entregando con lo que ahora subsistís? Porque no hay españoles o argentinos en Argentina, la mayoría trabajando de estos trabajos que no suelen querer los nacionales. Era un comentario que creo, quizás me equivoco. Y segundo, también para responder a la pregunta de Marga, yo cuando pienso en eso, también pienso que también el ir contra el migrante, por lo menos discursivamente, es un recurso fácil. Si la economía va mal, por algún motivo, digo, el uso del es porque tenemos migrantes o porque los migrantes vienen a sacarnos nuestro puesto de empleo, es un recurso fácil que el ciudadano compra para no poner sobre la mesa un montón de otras cuestiones de por qué va mal la economía en ese país. Sí. Eso. Completamente de acuerdo. Es decir, ahí hay una cuestión que afecta un poco a las 2 últimas preguntas, que vais a tener oportunidad de profundizar en ella en la sesión de narrativas, y es cómo construyes una narrativa sustitutiva, no una narrativa reactiva a eso. No podemos entrar en una discusión sobre si el inmigrante contribuye más o menos a la economía cuando sale un tarao y esto que pretende, es decir, que está mintiendo abiertamente o que está... no entras en esa discusión reactiva, ¿no? Sino que generas narrativas que sustituyen eso por la vía digamos, de elementos que permiten establecer vínculos emocionales, empáticos, la idea, por ejemplo, de que todos somos migrantes, de que todos venimos de alguna parte. Tendemos a mirar esto como un fenómeno que les ocurre a otros, pero primero, como recordaba antes, muchos españoles y españolas, jóvenes y no tan jóvenes, salieron durante la Gran Recesión. Yo nací en Oviedo, vivo en Madrid, viví en Estados Unidos, viví en el Perú, no sé dónde viviré dentro de unos años. Somos todo resultado de la movilidad, todos venimos
venimos de alguna parte, ¿no? Y hay otro elemento que me parece clave, que tiene que ver un poco con lo que mencionabas, Franca, y es que si te das cuenta, en España es muy difícil escuchar, en un país como España, es muy difícil escuchar la voz de la comunidad migrante. A menudo somos no migrantes los que hablamos de estos asuntos en los debates públicos y es difícil escuchar la voz organizada de la comunidad migrante, ¿no? Y aquí creo que hay una diferencia interesante, por ejemplo, con los Estados Unidos o con otros países como Francia, en donde hay una mayor organización, ¿no? Yo siempre cito el ejemplo de los sindicatos. Los sindicatos viven en muchos aspectos de espaldas a esta realidad. No de espaldas porque no compartan esto, sino porque no sienten que esos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores sin papeles, estén dentro de su radar de obligaciones, ¿no? Y en Estados Unidos creo que los sindicatos, por lo menos una parte de ellos, han evolucionado en este sentido. Una de las cosas que a mí más me ha gustado de este movimiento regularización ya que hemos visto estos días es que yo creo que es un movimiento muy de abajo arriba, o por lo menos esa sensación tengo, ¿no? De colectivos migrantes, de organizaciones que están... Bueno, eso hace todo más complejo porque son voces muy diversas y a veces pues disparamos a lugares muy diferentes, pero tiene el valor de ser la comunidad migrante organizada que después aglutina a otras muchas organizaciones, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo, un desafío. En Por Causa nos conjuramos, costó porque no siempre es fácil, por ejemplo, para inmigrantes en situación económica más difícil hacer prácticas o voluntariado o incorporarse, pero nos conjuramos precisamente para tratar de incorporar al equipo pues esa perspectiva, ¿no? Yo creo que las sociedades ganarán mucho. Pensad solo en cuántos diputados inmigrantes, en cuántos podéis pensar, ¿no? Algunos en los parlamentos regionales, pero bueno, hay uno de Vox pero que yo creo que no es inmigrante, es de raza negra, pero no sé este señor de dónde sale, pero bueno, es igual. Sí. Tenemos 3 preguntas más y lo siento muchísimo por tener que cortar en la tercera pregunta que nos hace Ana Álvarez, pero al final se está extendiendo y no sé si queréis hacer otras cosas. Entonces, vamos... Dímelas seguidas, Sally, y intento contestarlas. Vale, pues Amaya, no sé qué pregunta quieres hacerle, entonces si se la puedes lanzar ya. Sí. Pues ves, y ahora ¿Se me oye? la siguiente. Sí. Vale, Sí. no, yo quería preguntar sobre una cosa que has comentado respecto a la importancia de las migraciones en el debate público que determina pues, en diferentes sitios. Si me centro en España, que es lo que más conozco, a mí me ha sorprendido porque la visión que tengo es que se utiliza pues, cuando hay una situación de crisis, como antes mencionaba la compañera, pues para echar la culpa, explicado en palabras sencillas, o porque les interesa a determinados grupos políticos yendo un poco hacia la derecha, utilizarlo pues, como arma dentro de la política. Más allá de esas dos razones, realmente a nivel social y no tan recientemente, pero en general a lo largo de las décadas ha sido tan relevante porque según algunas encuestas sociológicas es un tema que no estaba tan presente, salvo en momentos puntuales, pues porque se utiliza este tema o porque, bueno, como comentaba, ¿no? O sea, quitando esas cosas concretas, ¿es algo que está presente en la mente de la sociedad en general o no? Vale. Vamos con la siguiente y ya las contesto después. La siguiente pregunta la realizaba a Leo Segura. Yo, sí, quería preguntar si en estos reportes o estudios sobre la riqueza que aportan los inmigrantes y los trabajos a los que, digamos, están creados para ellos, ¿no? Como cuando aquí con el boom de la construcción, prácticamente todos los albañiles eran gente de fuera, si es el tipo o la precariedad que está dada a estos trabajos, el hecho de que muchos trabajos de estos no tienen los salarios suficientes, de que también hay una migración ilegal que está trabajando en esto y contribuyendo a la riqueza del país de destino, si esto de algún modo se considera para justo estos datos de, cuánta riqueza, pero estamos hablando de una riqueza que no está considerando el coste humanitario e incluso legal de esta inmigración. Sí, vale. Sería eso. Y ya la última pregunta la realizaba Ana Álvarez del Migration Hub.
Yo puedo abrir el micrófono y ser más puntual, tranquila. Sí. Ok. Mira, Gonzalo, particularmente creo que, a ver, una pregunta tal vez para ustedes, no sé si ya han pensado y si no, veamos a ver cómo. Creo que muchos de los que estamos acá estamos muy interesados en el tema para aprender de todos, pero también para compartir información. Si te encuentras por ahí, Gonzalo, información o reportes en cuanto a los migrantes que están en Europa y de cómo aportan al fisco, sería interesantísimo, porque ya hay datos que están saliendo de Estados Unidos y eso pues de alguna manera eleva la categoría de lo que los migrantes realmente están aportando, ¿no? Porque temas ser albañiles y también están en la economía irregular, entonces es un poco complicado. Y ya por el fisco pues son datos que no se podrían eliminar. Si hay un reporte alrededor de eso sería genial, y pues si hay alguna plataforma donde ustedes piensan tal vez seguir compartiendo información, porque creo que la información que tienen por causa y los reportes que ustedes están siempre al día, pues creo que serían de uso buenísimo para muchos de nosotros. Y la segunda, muy rápida, que es lo que me interesaría saber, y también por eso lo que me metí al curso, me gustaría saber si tienen algún reporte o alguna información sobre el estado de los españoles migrantes en Europa. Yo vivo en Alemania, y en Alemania pues se posicionan bien, pero otros no. Los españoles siguen siendo migrantes de una baja categoría, y entre más al este se vaya, pues así lo es. Entonces, no sé, me gustaría, Gonzalo, si tienes alguna información al respecto y también reportes alrededor de esto. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Gracias a las tres, a Maya, a Leo y a Ana por las preguntas. Las contesto rápidamente. A Maya, yo recuerdo siempre una amiga mía, una de las mayores expertas en migraciones que hay en España, que me decía cuando empezó la crisis, me decía, me da miedo que hablemos de estos asuntos porque no quiero despertar al tigre, ¿no? Era la expresión que ella utilizaba, ¿no? Porque España es un país que incluso durante los años de la crisis, durante los años de la gran recesión, cuando la gente lo estaba pasando muy mal, no éramos capaces de identificar un cambio en el estado de ánimo de la población con respecto a los migrantes. Desde luego, no había una manifestación política en este sentido. Yo siempre digo que el Partido Popular fue muy responsable en este tema. Es decir, que no cayó en la tentación que ha caído ahora más recientemente, pero durante los años que gobernó, yo diría que el gobierno de Mariano Rajoy no hizo sangre de este asunto. Hizo tomó algunas decisiones perfectamente reprochables, como por ejemplo excluir a los migrantes a los migrantes sin papeles del acceso a la sanidad, pero no lo utilizó esto en el debate público, ¿no? Eso ha cambiado más recientemente, ¿no? Y ha cambiado de la mano no ya de partidos abiertamente xenófobos como Vox, sino de la capacidad que tienen esos partidos para influir, contaminar el conjunto del debate público y la posición de los partidos que gobiernan, ¿no? Y crear un marco narrativo de las migraciones como problema. Y ese marco narrativo, por cierto, lo genera el que dice el migrante me quita el empleo, tanto como el que dice pobre migrante que hay que ayudarle a no emigrar para que no tengamos que vernos en estos problemas, ¿no? Que es un discurso muy de la izquierda ese también, ¿no? Es decir, hay una contribución muy diversa en este sentido, ¿no? En la sesión que tengáis sobre narrativas, yo os animo a que retoméis esta conversación porque este es un asunto que yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros, lo vais a ver ahí, estamos utilizando técnicas, pues, en fin, cada vez más sofisticadas para tratar de segmentar las audiencias, entender bien dónde se sitúan cada uno en este punto, entender por qué, llegar a conclusiones como que, por ejemplo, los datos importan mucho menos que las emociones a la hora de situarnos en este debate. Y eso vale para las emociones negativas, tanto para las positivas, pero bueno, yo lo dejo para las compañeras que hagan lo de narrativas, ¿no? A Leo, con respecto a la cuestión de los costes asociados, yo creo que la pregunta es absolutamente pertinente. Creo que sí, que está considerado, es decir, del mismo modo que se considera el trabajo de otros, o sea, la contribución de otros trabajadores de baja cualificación a la economía se considera, pero efectivamente, es decir, hay una vulnerabilidad
estructural, sistemática, asociada a la condición de migrantes. Y por lo tanto, este es uno de los grandes desafíos, la elevación de las condiciones de los trabajadores, por lo menos a los niveles medios de las poblaciones en las que están, ¿no? Antes hacía referencia a las diferencias de salariales, pero el tipo de empleos que se ocupan, por ejemplo, trabajadoras domésticas, que son sectores de alta vulnerabilidad, las condiciones habitacionales, las condiciones de transporte y de distancia por donde tienen... Es decir, que hay muchos elementos, digamos, que contribuyen a la vulnerabilidad de estos trabajadores, ¿no? La pregunta es, y este es el dilema habitual, sobre todo de la izquierda, ¿es esa una razón para que la gente no venga? ¿O es esa una razón para trabajar de manera más intensa y más inteligente en mejorar las condiciones de los que vienen y, como digo, optimizar ese balance de riesgos y de oportunidades, ¿no? Por eso creo que es tan importante dejar de hablar de los trabajadores migrantes como categoría propia y empezar a hablar de asuntos. A mí me interesa la precarización de los trabajadores. La de los migrantes, por supuesto, me interesa también la de los jóvenes, la de las mujeres, me interesa ese debate y por lo tanto que los grupos que se han quedado más atrás en ese debate se incorporen, ¿no? Y finalmente, con respecto a lo que planteaba Sana, los informes de aportaciones fiscales, yo los he visto desde luego y los he utilizado en el pasado, tendría que ver datos actualizados, pero existen. Y ahí la OCDE, por ejemplo, hace análisis regulares. Este informe de McKinsey al que me refería antes aglutina, yo creo que muy bien toda la literatura económica en este sentido y hay bastante información en este sentido, ¿no? Y básicamente el titular, para dártelo, es que en realidad los migrantes hacen una contribución mucho más sustancial al incremento de las economías que a la balanza fiscal, ¿no? La balanza fiscal es positiva, pero modestamente positiva, es decir, dejan más impuestos de los gastos que suponen para el erario público. Esto es significativo, por ejemplo, en algunos sectores como el de la sanidad, en donde los inmigrantes, básicamente por la edad media que tienen y por sus condiciones, gastan menos de lo que contribuyen, pero en realidad si consideras el conjunto de factores asociados, pensiones, contribuciones sociales, en realidad es positivo, pero modestamente positivo, ¿no? Con respecto a los migrantes españoles en la UE, también sé que se han hecho estudios. No es un tema que yo haya seguido en detalle, pero podemos buscarlo desde luego y ver información actualizada, ¿no? Y lo incorporaré un poco a la bibliografía. Y la verdad, me encantaría que fuésemos capaces de ir mostrando más las cosas en las que estamos. En fin, no me voy a disculpar, vamos, quiero decir que no tenemos la oportunidad de ir sacando tantas cosas. Sí os puedo, en fin, voy a tratar de ofreceros mi grupo de mejores amigos en estos temas de la gente de la que yo me fío para que sean fuentes útiles para vosotros y vosotras, ¿de acuerdo? Sally, me despido antes de que cierres tú. Sí. Quería agradeceros a todos la atención. Es verdaderamente heroico haberme aguantado una hora larga a las 7 de la tarde y espero que la información que os demos os resulte útil y desde luego os animo a permanecer en el curso porque ya veréis que son sesiones absolutamente fascinantes lo que os vamos a ir contando. Gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos por haber participado en esta primera sesión. Mañana os esperamos también a las 7 de la tarde con el mismo link. Os enviaremos un email para recordarlo y por si alguna persona se le ha extraviado en la bandeja de spam el link. Y bueno, mañana tendremos a Ana González Páramo explicándonos Europa Fortaleza, es decir, las políticas migratorias que se han llevado a cabo por parte de la Unión Europea para blindarnos básicamente como continente. Dudas que habéis tenido a lo largo del chat y quería zanjarlo de alguna manera porque sé que hay personas que se han unido después. Las 3 palabras clave sirven básicamente para obtener el certificado. Es la única manera que tenemos para asegurarnos de que habéis asistido a las sesiones, porque a lo mejor realizar un examen o cualquier cosa puede ser demasiado tedioso. Entonces, una manera fácil de asegurarnos de que acudís a las sesiones es decir 3 palabras. Si queréis os repito las palabras, aún así las podéis encontrar en el chat. Si ojeáis todavía os dejaré unos minutos para que lo podáis ver. Os repito las palabras, son mareta, maula y misoneísmo.
De todos modos, os dejo en el chat un rato antes de cerrar la sesión para que podáis verla, por si alguien no me ha escuchado bien o yo lo he pronunciado mal. Y bueno, creo que se están habiendo debates muy interesantes durante el chat y espero que durante las sesiones podamos continuar con ellos, así que muchísimas gracias por participar. Os veo mañana. Adiós. Hasta luego.